Muy bien, recordemos este capítulo 15, buenos días, del arrepentimiento para vida y salvación. Constantemente tenemos que estar hablando de una vida nueva. Eh, ay, gracias. Constantemente tenemos que hablar en cada capítulo más bien, no solo en este, de una vida en donde hubo un inicio, un despertar en Cristo Jesús, en donde no solo la fe, sino el arrepentimiento es algo que es permanente. La fe, recuerden, la fe salvadora, capítulo anterior, nos habla la Escritura: el justo por la fe vivirá. O sea, esa fe no se va a apagar, no se va a terminar, va a debilitarse. El arrepentimiento, estamos hablando, o vimos la semana pasada, de otra virtud, aspecto de todo aquel que está en Cristo. Constantemente va a estar experimentando el arrepentimiento. No es un asunto solo de una vez, porque hay congregaciones donde se habla del arrepentimiento y de pronto, incluso en muchas congregaciones, ¿no? De pronto alguien en ese lugar, al escuchar ese concepto, se pregunta, o se dice a sí mismo, yo ya me arrepentí. ¿De qué me está hablando? Cuando yo creí en Cristo, yo ya me arrepentí. Entonces, se dejan de escuchar, digamos, lo que implica el estudiar los textos que nos hablan que la vida del creyente es una vida de constante arrepentimiento. Bueno, y solo para recordar brevemente, vimos arrepentimiento verdadero y arrepentimiento falso. No voy a entrar en detalles, pero el arrepentimiento verdadero le es dado a aquellos que son regenerados por el Espíritu, aquellos que nacen de nuevo. Y este arrepentimiento es real, es contrición, o sea, es una actitud de ofendí a Dios. El arrepentimiento falso, ya vimos el ejemplo de Judas, es un arrepentimiento que no lleva en teoría, a la persona que está experimentando esa tristeza, no la lleva a Cristo, sino busca la manera de justificarse o de calmar su conciencia. Judas llevó las monedas de regreso, pero no fue a Cristo buscando perdón. El arrepentimiento verdadero te lleva directamente a Cristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo la sangre del Cordero de Dios nos limpia de pecado. Y cuando hay la regeneración del Espíritu, el Espíritu nos da entendimiento, nos da testimonio de que no solo somos hijos de Dios, sino que Cristo es el Hijo de Dios, es el Señor, Él es el que pagó por nuestros pecados. Entonces, en ese contexto, nosotros nos debe quedar claro que en nuestra vida espiritual también vamos a cometer errores. En la vida nueva se cometen pecados. Y es parte de lo que tenemos que comprender debido a que la vieja naturaleza está ahí. No debemos olvidarnos de eso. El viejo hombre o la vieja mujer está viciado, es enemigo de Dios. Y todos los días vamos a lidiar con eso, para que no nos sorprenda cuando de pronto salga una palabra de maldición de tu boca o un pensamiento impío, para que entiendas que eso proviene de tu naturaleza caída. Entonces, por otro lado, tenemos el fruto del Espíritu, la manifestación de Dios en nosotros por la presencia del Espíritu. Y eso va a hacer que se oponga uno contra otro, siempre, todos los días.
Entonces, es parte de lo que Judas no experimentó. Judas no nació de nuevo. Bueno, es parte de lo que ya vimos. Y su tristeza o su arrepentimiento que experimenta Judas no lo llevó a Cristo. El hombre o la mujer natural, 1 Corintios 2, no viene por el Espíritu a Cristo buscando perdón. No hay un arrepentimiento dado por el Espíritu. El arrepentimiento dado por el Espíritu me lleva directamente a Cristo. ¿Sí? Eso es parte de lo que estuvimos viendo. Entonces, la pregunta que vimos, también puede ser salva la persona que ha pecado seriamente o que ha vivido mucho tiempo, sí es lo que nos dice el párrafo 1. Y enfatizamos cuando son adultos, de una persona que tiene entendimiento de su pecado, ¿sí? Y ahí surge también el debate en algunos, y los niños, ya estuvimos hablando de eso. Dios en su soberanía y en su misericordia decide el destino de cada niño que muere, que tal vez nunca puso en práctica un pecado, como los adultos, pero sí nació bajo pecado. O sea, y creemos que Dios hace lo justo. Y bíblicamente nuestra respuesta como iglesia es que Dios, o esta respuesta de qué sucede con los niños que nunca pecaron prácticamente, pero nacieron bajo pecado, pues creemos que la respuesta está en la elección de Dios. Dios elige desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que todos nacimos o nacemos o van a nacer bajo pecado. Esa elección es soberana y está en la potestad de Dios. No podemos afanarnos en tratar de descubrir qué niños van al reino y qué niños no, igual que los adultos. Es un misterio. Pero hay personas que nos señalan, a la iglesia reformada, nos señalan diciendo, ellos dicen que todos los niños se van al infierno. No, nosotros no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que eso está en la soberanía de Dios. Eso está en la potestad de Dios. No lo sabemos. Pero también, por eso es muy importante estas clases y conocer bien la doctrina que seguimos. Yo creo que eso lo traemos de inculca, ¿no? De que los niños son inocentes. Pero en realidad, yo que tengo hijos chiquitos, desde bebés son groseritos. Sí, exacto. La palabra dice que la necedad está ligada a su corazón. Exactamente. Entonces no podemos, nosotros como cristianos, sabiendo de la palabra, debemos de cambiar esa idea de que, pues sí son pecadores. Y también, hace ratito lo que decía, también para no dejarnos arrastrar por lo que decía usted de Judas, es muy importante saber. Sí. Yo sigo mucho a un pastor que se llama Juan Manuel Vaz, y él habló de un pastor, ¿no? Que es de Argentina, se llama Dante, Dante Gebel o algo así. Y él decía que el arrepentimiento de Argentina, decía que el arrepentimiento de Judas Iscariote fue más genuino que el de Pedro. Porque no saben estas cosas, ¿no? Porque, como bien dice, el arrepentimiento nos lleva a Jesús y a pedir perdón. Así es. Entonces sí es muy importante también tener bien claras las doctrinas para no caer en esos errores de decir, ay sí, porque decía el otro pastor que Judas había llevado las monedas y que sí se había arrepentido y que Pedro en las 3 veces que negó a Jesús Recuerden que Dios ve el corazón y Él sabe quién verdaderamente, porque Él lo concede, está arrepentido cuando comete un pecado. Eso nos debe quedar claro. O sea, Dios ve el corazón. Nosotros no lo vemos. Podemos ver lágrimas, ya hablamos de eso, podemos ver llanto, hasta quebranto, en personas que hicieron cosas graves, cuando piden perdón. Pero también no es la seguridad o el estándar para decir, mira, como lloró, sí, ya se arrepintió. Tampoco lo podemos asegurar, porque seguramente Judas lloró, pero no fue a Cristo. O sea, esa es la diferencia. Pedro, si ustedes ven en San Juan, los últimos capítulos, Cristo fue a buscar a Pedro y le preguntó para restaurarlo, ¿me amas? Entonces ahí vemos la diferencia. Pedro estaba no solo avergonzado, sino
sabía que había pecado contra su Señor. Ahí está la diferencia. Lloró amargamente. ¿Sí? Y ya hablamos que no porque alguien llore ya vamos a asegurar que está arrepentido. Necesitamos ver qué fruto de Dios en esa persona, un cambio de vida. Porque si no, solo es arrepentimiento del hombre natural, probablemente. O es alguien que Dios le está permitiendo cierta etapa en su vida caer en pecado, que es lo que vamos a estar viendo en el párrafo 2, pero que después de esto, pues va a entender que lo mejor es no caer en el engaño del pecado. ¿Sí? Bueno, en este caso es importante, ¿hay pecado en los cristianos? Ya estuvimos hablando de eso, ¿sí o no? Sí, la vieja naturaleza está ahí, ya estuvimos hablando de eso, vimos algunos textos y también empezamos a ver esto, ¿qué ha provisto Dios en el pacto de gracia para los elegidos? ¿Qué ha provisto? La capacidad de esta gracia del arrepentimiento. Recuerden que es concedido el arrepentimiento y es concedida la fe. No es virtudes del hombre natural o la mujer natural, nos es concedido. ¿Cuándo? En la regeneración por el poder del Espíritu. Si el Espíritu no convence a alguien de pecado, por mucho que le lloremos, los padres a los hijos, el esposo a la esposa, no va a dejar su pecado, ¿no? Solo la convicción del Espíritu es lo que le va a llevar al verdadero arrepentimiento. Ok, ahora, Dios nos ha concedido este privilegio. En el párrafo 3 nos dice Dios, en el pacto de gracia ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Y ya vimos el ejemplo de Samuel, que fue confrontado por Natán, y Natán dijo, pequé contra Jehová. Natán, el profeta, sabía que estaba en riesgo su pellejo, porque iba a enfrentar a un rey. Y los reyes cuando se enojaban, ejecutaban a aquellos que en teoría les estaban ofendiendo. Y los reyes a veces, incluso las autoridades en la actualidad, si se sienten ofendidas, aunque les digan la verdad, pueden hacer lo que hizo Acab con Micaías. Entonces, eso es parte de lo que nos debe quedar claro. Dios nos concedió el arrepentimiento y David es un ejemplo, el apóstol Pedro es otro ejemplo, ya lo mencionamos, y nos trae esta convicción el Espíritu, pequé contra Dios. El hombre natural, la mujer natural dice, híjole, perdí mi fuente de ganancia. Y puede llorar de coraje, pero no está llorando arrepentido. O perdí a mi mujer que no era mi mujer. Y llora, pero no está arrepentido. Pero cuando un hijo de Dios, una hija de Dios peca, dice, ofendí a mi Señor. Ahí está la diferencia. Y esa tristeza es dada por el Espíritu. Ahora, Jeremías 32, con respecto a que Dios nos concedió el arrepentimiento a su pueblo, verso 38, recuerden que estamos, así como Israel estuvo bajo la bendición de un pacto desde Abraham y todos sus descendientes, Jacob, Israel o Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, y ese pacto permaneció porque ¿quién fue fiel? Dios. Abraham no fue fiel, Isaac tampoco, Israel tampoco. Algo que tenemos que comprender es que Dios fue fiel porque Dios juró. ¿Sí? Y en este caso, en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, la iglesia, Hebreos dice que Dios juró. Y hay una seguridad. Cuando Dios dice esto va a suceder en los que son mi pueblo, es porque va a suceder. Y Dios le ha concedido el arrepentimiento a su pueblo.
porque estamos bajo un pacto y Dios es fiel a sus pactos. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. Yo seré su Dios y ellos me serán por pueblo y no me volveré atrás de hacerles bien, a pesar de qué, de tus pecados. Ahora, entonces, ¿tengo permiso para pecar? No, porque vas a sufrir las consecuencias o vas a sufrir el azote de Dios. Y eso no es cómodo, duele. Aparte, lo peor que vamos a experimentar ese dolor de los que podemos haber vivido. Así es, aparte. Sí, Gaby. El pacto que realmente, aunque ya estuvimos checando esto, que del que estamos hablando desde el inicio, desde Génesis 3:15, se anunció. Todos los demás pactos están en relación a este pacto en la sangre de Cristo. O sea, no son pactos separados como para decir, ¿cuántos pactos hizo Dios? ¿Y en cuál participamos? No. O sea, Dios anunció un pacto desde Génesis 3:15, que vendría un redentor y que en él se cumplirían las promesas de todos los elegidos. Los demás fueron sombra de este pacto. El pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con Noé. Todos apuntan al pacto en la sangre de Cristo. Esta es la sangre, dice, es la copa, dice Jesús, en mi sangre hay un nuevo pacto. Entonces, para no enredarnos, por llamarle así, aunque no es el tema, ¿pertenecemos a algún pacto? Sí, bueno, al único, al que se anunció desde el principio, que vendría un redentor y que por medio de la fe en él seríamos rescatados de la muerte eterna para vida eterna. ¿Sí? Los demás son sombra, apuntan a este pacto. ¿Sí? ¿Sí, Gaby? Entonces, Dios es fiel a su pacto y debido a esa fidelidad, Él nos ha concedido el arrepentimiento. Primera de Juan 1, 9, 10, el apóstol Juan, menciona lo mismo. Si confesamos nuestros pecados, ¿quién es fiel? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y se incluye el apóstol Juan. Dice Juan, para limpiarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad. O sea, Él se incluye para que no veamos a los apóstoles como seres superiores a la iglesia. También ellos enfrentaron la tentación, el pecado. ¿En qué cayeron? Bueno, la Biblia no describe todos los pecados de ellos, pero seguramente cometieron errores. ¿Sí? Y la Biblia menciona algunos. Ahora, Dios es fiel y justo según su pacto de gracia en Cristo. Nos perdona, ¿cuántos pecados, mis hermanos? Todos. O sea, eso es impresionante. Dios te llamó sabiendo que ibas a cometer errores. O sea que Dios, en Cristo, no solo pagó tus pecados que hiciste, sino los que cometiste esta semana y los que vas a cometer la siguiente semana. Mire, tenga cuidado con esto. El que no ha nacido de nuevo dice, entonces puedo pecar y nada me separa de la gracia de Dios y del pacto. No, probablemente es alguien que no ha nacido de nuevo o es un pensamiento del diablo. ¿Ya viste? No pasa nada. Haz lo que se te antoje. ¿De dónde vienes? ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado con esa clase de pensamientos, ¿sale? No es permiso para pecar. 3, liste los varios componentes de la gracia evangélica. Párrafo 3.1, este arrepentimiento para salvación es por la gracia evangélica. Eso está en su bosquejo. Este arrepentimiento para salvación es por la gracia. No es algo que logre incluso el creyente por sí mismo. Es algo que es producido por la gracia de Dios. Permanecer en este arrepentimiento.
Y gracia evangélica significa la gracia o condescendencia de Dios que Él nos concede al ser regenerados. Nuestra fe es puesta en Cristo como nuestro Salvador y hay una realidad, arrepentimiento verdadero. Sin la gracia de Dios, recuerde, el hombre natural, la mujer natural, está en una condición de muerte espiritual, no desea el bien de Dios, el bien del Evangelio, no lo desea, no le interesa, no cree, quiere vivir su vida, sus proyectos, sus planes. No le importa a Dios, no importa las Escrituras. Por eso es importante que entendamos que es resultado de la gracia de Dios. Y hay algunos textos en su bosquejo, como Hechos 5:31. Solo Dios, por medio de Cristo, puede dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿Por qué necesitamos enfatizar esto de Israel? Porque hay personas que ven a Israel como un pueblo santo y sin pecado. Pero si el mismo apóstol Pedro está diciendo en Hechos 5, Jesús vino porque Dios nos concedió el arrepentimiento. Es algo que ellos también necesitan. Ahora, en Hechos 11 nos habla que los gentiles también necesitamos arrepentimiento y que nos es dado. No es algo que puedas lograr tú. Escúchame, si tú estás en Cristo, gloria a Dios, no puedes manejar esto a tu antojo. Hago lo que se me antoje y después me arrepiento. No, no, no. Por favor, no te engañes a ti mismo. Aún a su pueblo, aún con la presencia del Espíritu, el conocimiento santificador de la palabra, si tú cometes el error de tratar de manejar esto, en teoría, según tú, peco y me arrepiento, te vas a meter en serios problemas con Dios. Estás jugando. ¿Quieres jugar? Y Dios no está jugando. ¿Sí? No es amenaza. Por favor, no es para que salgan esta mañana así de, híjole, eso es. No, por favor, es que entiendas que es algo que se te ha concedido. Ok. Así que gentiles y descendientes de Abraham, a todos, si no se nos concede el arrepentimiento, estamos en un estado natural y nadie procede a arrepentirse. ¿Sale? Por eso, insisto, de aquellos que dicen, no, es que Israel no necesita arrepentimiento. O sea que no nacieron bajo pecado, nacieron inmaculados. Por favor. Hechos 26:19. A Pablo ante el rey Agripa está hablando de su conversión, ya mencioné algo de esto antes, y menciona, dice, anuncié primeramente a los que están en Damasco, Siria, Asiria, Jerusalén, Israel, por toda la tierra de Judea, gentiles, o sea, en todo lugar, dice, lo anuncié, que se arrepientan y se conviertan y hagan obras dignas de arrepentimiento. En todo lugar, el llamado de Dios es arrepiéntete. Ah, no, es que yo predico. Y arrepiéntete. Es que yo sirvo en el área, sí, y arrepiéntete. Porque esta semana pecaste contra Dios. El hombre natural, la mujer natural, huye de Dios. ¿Qué sucedió con Adán cuando pecó? Se escondió. No quieren acercarse a la luz porque sabe que hay pecado. Es el espíritu, no es la conciencia. No está el espíritu, porque si está el espíritu vienen a Cristo. Es muy diferente. Ok. Acabas de nombrar a Adán, el hombre natural. No nació de no puede ser natural o en su condición. No, me refiero a que cuando él cayó, recuerden que Dios dijo el día que coman
morirán. De su estado de inocencia cayeron a un estado de pecado. Y en ese estado de pecado el hombre natural, o sea, aplica el concepto, todo aquel que está bajo pecado está en una condición natural, no percibe las cosas del Espíritu, se esconde de Dios. Y trata de ocultar, ¿cómo trató de ocultar su pecado? Con hojas de higuera. ¿Cómo trata de ocultar su pecado el hombre natural, la mujer natural? Se justifica, pero hay algo más. Ofrece sacrificios, se va de rodillas a diferentes santuarios, se golpea. O sea, esas son sus hojas de higuera. Trata de cubrir su pecado, de solucionarlo en teoría. Bueno, pero bueno, eso es, espero esté claro. Ahora, 2 de Timoteo 2:24, la iglesia, ¿sí están aquí? Iglesia de Cristo, no solo puedes pensar, cuando dice el siervo del Señor, no puedes pensar equivocadamente, está refiriéndose a los pastores. ¡Qué bueno! No. La iglesia, ¿cómo debemos de ser? ¿Contenciosos? ¿Peleoneros? No. ¿Amables para con quiénes? ¿Con mis amigos? Con todos. ¿Apto para enseñar? Es el pastor. No. La iglesia. Para que con mansedumbre, fruto del Espíritu, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda ¿qué? Que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La iglesia. No solo el pastor, por favor. Ahí entra lo que es la soberanía. ¿Sí? Quizá. Pero aquí, a nosotros, ¿qué nos toca? Ser amables. Con mansedumbre corregir a aquellos que dicen, pues es mi vida, ¿y qué? ¿No? Pues sí es tu vida, tú eliges. Tú vas a dar cuentas a Dios, pero considera el consejo de Dios. ¿Sí? Y quizá Dios, ahí está la soberanía de Dios. ¿Sale? ¿Está claro? Ok. Es por gracia, recuerden, el arrepentimiento es gracia de Dios. Párrafo 3.2, recuerden que estamos hablando asuntos acerca de la gracia de Dios. ¿Qué produce Dios por esa gracia? Por lo cual, dice el punto 2, la gracia de Dios, una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades y de su pecado. ¿Qué hace la gracia de Dios? Me convence de pecado. Y cuando eso viene, nos postramos. Y simplemente decimos, Señor, como el publicano, soy un pecador. O como Pedro, aléjate de mí, Señor, soy pecador. Cuando llega ese momento, esa convicción por la gracia. Ahora es otorgada a los elegidos, son guiados al arrepentimiento, vienen a Cristo. Y un ejemplo otra vez es David. O sea, Dios ama la verdad en lo íntimo. Por favor, despertemos. Dios no ama la verdad externa únicamente. Que ya vengas llegando a 5 cuadras de la congregación y empieces, después de haber peleado con alguien en tu casa o en el tráfico, o que pecaste esta semana, no sé qué hiciste. ¿Qué hiciste, por ejemplo, Zeus? No es cierto. Es broma. Y cuando vas acercándote, como vas llegando a la congregación, dices así. Hermanos, no es fingir, no es una vida externa. Por favor, no es así. Cuando está el Espíritu, simplemente llegas y dices, es que la regué. Y es parte de lo que David entendió, que Dios ama la verdad en lo íntimo, por la presencia del Espíritu. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, Señor, seré limpio, lávame, seré más blanco que la nieve, porque la sangre de Cristo nos hace completamente limpios. Ahora, en este caso, David dice, la sabiduría que Dios me ha dado me hizo comprender que soy un pecador.
Cuando alguien dice, no, es que la sabiduría de Dios, y nunca oyes que esa persona te dice, perdón, América, la verdad me equivoqué. Yo dudaría que está la sabiduría de Dios. Esa es mi opinión, por el texto bíblico. Así que no es alguien que anda de fantoche, de yo nunca fallo. Por favor. Esta convicción la produce Dios por su Espíritu en lo profundo del corazón. ¿Alguien recuerda lo que dice Mateo 7 con respecto al pecado? ¿Qué dice Jesús? De lo profundo del corazón salen ¿qué? El pecado de lo profundo ahí, y da una lista de manifestaciones de la carne. Pero también cuando está el Espíritu, de lo profundo del corazón, hay un clamor del Señor. O sea, yo pequé. ¿Sí? Porque está el Espíritu. Y clamamos por su perdón, sabiendo que Él nos escucha. Pero es con una actitud de súplica. No, pero tú viste lo que me hizo, ¿verdad? Tú viste lo que me dijo, ¿verdad? No, eso no funciona. Eso no viene del Espíritu. De lo profundo, oh Jehová, clamo a ti, tú me escuchas. Hoy es mi súplica, mi clamor. Jehová, si tú miras los pecados, hoy que venga el Señor, se ponga aquí, si Él mira nuestros pecados, ¿alguien podrá quedarse de pie? Araceli. Perla. Bueno, les pregunto a las mujeres porque sé que son más santas que los hombres. Mare. Se refiere en un contexto de juicio. Ay, ¿qué hice? Se refiere en un contexto de juicio. Cuando llega esta convicción, nosotros por la sabiduría de Dios, por la convicción del Espíritu, sabemos que no nos podemos mantener de pie delante de Dios. El salmista dice, si tú juzgas el pecado de todos, nadie se va a poder defender a sí mismo. Está hablando en un contexto de juicio. O sea, si Dios juzga el pecado hoy, extermina al mundo. No queda nadie. Una pandemia. ¿Y quién puede decirle algo a Dios? Porque la paga del pecado es muerte. Hechos 2, 23, 36 y 38, Biblia de las Américas, perdónenme que no lean todo. Cuando Pedro narra, empieza a predicar por primera vez lleno del Espíritu. Empieza a señalar a Israel como los que crucificaron a Cristo, y al oír esto, no todos, algunos de los miles que había ahí, conmovidos profundamente, no externamente, profundamente desde su corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos. Ay, ¿cómo que hermanos si no estaban en Cristo? Hermanos de raza, ¿sale? ¿Qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse. Si tú llegas un día a ese punto, por ti mismo, delante de Dios, tal vez no hables con nadie, y puedes decirle, Señor, ¿qué hago? He pecado contra ti. ¿Cuál es la respuesta? Arrepiéntete, pon tu confianza en Cristo y descansa. Porque si no, las personas de este mundo viven cansadas por su pecado, agotadas, desesperadas por su pecado, porque no hayan descanso. Esta convicción nos mueve a volver a Dios humillados, sabiendo que en Él hay perdón de pecados, como el hijo pródigo en Lucas 15, 17. Me levantaré de este maldito pecado.
Iré a mi padre. Perdón la palabra. La voy a borrar. ¿Por qué iré a mi padre? ¿Por qué he pecado contra él? Porque en él hallamos perdón. El Hijo de Dios vuelve a su Padre. Una y otra y otra y otra vez. Y va a Cristo. Esta convicción del Espíritu que nos lleva al Padre, nos lleva a Cristo. Esta gracia nos mueve a depositar completamente nuestra fe en Él. El verdadero arrepentimiento lleva al pecador hacia el objeto correcto. ¿Quién es? Cristo. No a Santa Nicolasa de la Tapía y de no sé qué. Nada de que ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Hermanos, por favor. ¿Quién es tu intercesor? Cristo. Y su sangre es el único elemento que te puede limpiar de pecado todos los días. Su sangre sigue siendo efectiva todos los días. ¿Qué tan grave es tu pecado? Mire, esta pregunta es muy importante porque inmediatamente algunos que están consintiendo el pecado lo racionalizan y dicen, no es tan grave. Pero si usted viera a fulano, ese sí está grave. Ese sí, si Dios no lo perdona, se va al infierno. Pero el mío no es tan grave. Oh, Dios mío. Significa que estás cayendo en el error de ver la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga que traes en el tuyo. Pídele ayuda a Dios para que Él te permita ver tu pecado. ¿De verdad? ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que también llega un momento en que Dios te va dando una madurez espiritual y por medio de su espíritu te hace ver de que tú ya no tienes que calmar tu conciencia viendo el pecado del de al lado, del frente o del que sea. Comparando. Porque siempre te tienes que comparar a Cristo y con Cristo siempre vas a quedar corto. Si te comparas con Cristo, buen punto. En cuanto a vidas de santidad, ¿qué tal? ¿Qué calificación te pones? Gaby. Terminas humillado. Y lo único que te queda es postrarte en tu corazón, derramar tu corazón y decir, Señor, yo he pecado. Y otra cosa, por último, nosotros como cristianos, dice el pastor que sí o no, tenemos la mala idea de pensar que como cristianos lo estamos haciendo bien, porque ya no tomo, ya no, si fumaba, ya no fumo, no engaño a mi esposa, sí. Pero debemos de siempre estar conscientes de que sigo con mi orgullo, por ejemplo, ¿no? Yo trato con sabiduría a mi esposa, entonces Dios te va haciendo ver que, por ejemplo, cuando ves a una mujer ya con malas intenciones, Dios te lleva a ver el pecado como Él lo ve. Es una mentira, o sea que no hay pecado chico ni grande. Entonces es como el Espíritu te va dando ese convencimiento. Hay más sensibilidad con respecto a nuestros errores. O sea, el temor de Dios, la convicción del Espíritu nos hace más sensibles. Y somos más precavidos, aunque a veces hay áreas en tu vida que de pronto descuidas. Tal vez en otras áreas eres fuerte y tú dices, yo no haría eso, y tal vez sea cierto. Pero hay otras áreas que dices, esto no está tan mal. Como que Dios exageró, ¿no? Cuidado con esas áreas. Ok, nos lleva a Cristo. Recuerden que Cristo o Jesús, inmediatamente cuando Juan empieza a darse a conocer, empieza a hablar del arrepentimiento, igual Jesús cuando sale a escena en Galilea, empieza a predicar el arrepentimiento y la fe en Cristo, el Evangelio. En Hechos 20 nos dice que Pablo testificaba a judíos y a gentiles de este arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. No podemos hablar de la fe
sin arrepentimiento, la fe salvadora, sin arrepentimiento verdadero. No podemos hablar del arrepentimiento verdadero sin la fe salvadora. Están unidos, se manifiestan en la regeneración. Cuando alguien dice, yo seré regenerado, aquí hay dos virtudes claves, básicas. Fe en Cristo, arrepentimiento verdadero. ¿Sale? Ok. Recuerden que solo en Dios hay perdón de pecados, y en Hechos 4, el apóstol Pedro, verso 12, dice claramente algo que debería retumbar los oídos del católico romano. ¿Qué dice? En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El que recibe la regeneración del Espíritu va directo a Cristo. No hay otro. ¿Sale? En el punto 4 del párrafo 3, se humilla por la gracia de Dios, somos humillados. Alguien pudiera decir, yo no me humillo. No está hablando de que tú te humilles, está hablando de que Dios humilla. Se humilla por él con una tristeza que viene de Dios, abomina su pecado, se aborrece a sí mismo, ora pidiendo perdón y las fuerzas que proceden de su gracia, por la gracia. Ok, aquí hay mucho. Primero, ¿qué menciona en este punto? Yo marqué tres cosas. Primero, hay una profunda tristeza para arrepentimiento, para salvación, que es según Dios. Esta profunda tristeza proviene de Dios. ¿Sale? 2 Corintios 7:10 nos habla que Dios es quien produce el arrepentimiento, dice NBI, que lleva la salvación. Y el verso 11 dice, fíjense en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. ¿Qué produce en nosotros? Convicción. Soy pecador. Convicción. No necesitas que alguien te señale, que alguien te acuse. Es el Espíritu de Dios, es la palabra de Dios. ¿Vale? Y Ezequiel 16:61 nos habla, te acordarás de tus caminos y te avergonzarás en cuanto a Israel, porque Dios permaneció fiel a su pacto e Israel no. Israel fue infiel. Y entonces Dios dice, te volveré a traer de tu cautividad, te voy a volver a bendecir para mostrarte mi fidelidad. Y cuando veas eso, tú te vas a acordar de tus pecados, de tus caminos. Verso 62, por mi pacto que yo confirmaré contigo, sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüenzas y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová, simplemente guardarás silencio. Porque tú mismo dirás, ¿también esto me perdonaste, Señor? ¿Y esto otro? Sí. Señor, pero esto que hice estuvo muy grave. También eso te perdoné. Y simplemente te humillarás ante Él y darás gracias. Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David otra vez la fidelidad de Dios a su pacto, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Cuando oren, me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito afligiéndose por él. Se darán cuenta los judíos que no creyeron que Cristo es el Señor y que solo en Él hay perdón de pecados. El segundo punto, o sea, hay una profunda tristeza. El segundo punto de este punto, esta gracia hace que si caemos en pecado, abominemos el pecado, que lo aborrezcamos. Dios, lo que decía Luis, te lleva a una perspectiva de cómo Él ve el pecado.
no como tú lo ves, porque tú lo ves no tan grave. Los muchachos, ay Señor, no es tan grave que yo me una en yugo desigual. ¿Cuál es el problema? Yo lo convierto. O yo la convierto. No es tan grave, Señor. O sea, ay, ¿dudas de mi capacidad para enseñarle tu palabra? Dios mío. Sí, y bueno, en este caso, Dios nos lleva a que veamos el pecado como Él lo ve. Romanos 7:15, dice Pablo, aborrezco el pecado que hago. Eso solo lo da Dios. Porque el hombre natural, la mujer natural, ama el pecado que practica. Pero Dios nos lleva a aborrecer el pecado en el que tropezamos. Amén. Sí te sucede, ¿verdad? A ver, déjenme verlos. La mirada muestra. Aborrecer significa detestar, amar cada vez menos. Salmo 119, 104, de tus mandamientos que he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Quién te lleva a aborrecer la mentira? Solo Dios. Porque tú dices, es que era necesario. Si no le mentía, no, Dios te lleva a aborrecer la mentira. Y cuando mientes, te molestas contigo. Aborrecer, del hebreo sané, significa estar en contra, ser enemigo. Antes eras amigo de tu vieja naturaleza, pero ahora te vuelves enemigo de tu vieja naturaleza. ¿Sí se da cuenta? Ezequiel 36, se acordarán de sus malos caminos, de sus obras que no fueron buenas, y se avergonzarán de ustedes mismos por vuestras iniquidades y sus abominaciones. Sépanlo bien, avergüéncense, cúbranse de confusión por vuestras iniquidades. Casa de Israel, iglesia. ¿Sale? Nuevamente insiste. Ahora, tercero, nos da una profunda convicción, nos hace aborrecer nuestro pecado, pero hay algo más, nos lleva a Cristo para confesar nuestro pecado. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿no qué? No prosperará en su vida espiritual. El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Salmo 106, 4, 8 nos habla de una actitud de contrición, de arrepentimiento dada por el Espíritu. Señor, acuérdate de mí según tu benevolencia, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos. 6. Pecamos nosotros como nuestros padres. ¿Nuestros padres pecaron? Sí. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. 8. Él nos salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. No porque somos buenos. Bueno, yo no sé ustedes. ¿O sí eres bueno? ¿Habrá alguno? Dice el Señor que buscó en toda la tierra y no halló ninguno. Tal vez tú hayas encontrado uno a ti mismo. Ok, Él nos salvó por su gracia, por su amor. Isaías 6:5, ¿qué dijo? También convencido de su pecado, ¿qué dijo Isaías? O sea, ay, significa estoy bajo juicio. Me han descubierto. Ay de mí. ¿Cuál es la sentencia? Ay de mí, que merezco la muerte. Yo la merezco, no sé tú. Pero la dádiva de Dios, ¿cuál es? Vida en Cristo Jesús. ¿Sí ven? Dice, soy hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. O sea,
vivimos en una sociedad llena de pecado. Pero no solo es eso. Tú eres pecador. Algunos pudieran decir, pero no tan malos. Si usted viera a otros, olvídate de eso, tú eres pecador ante los ojos de Dios. Ok, la conversión, o sea, estamos hablando de lo que es la conversión, fe, arrepentimiento, esta tristeza, este aborrecimiento que maneja este párrafo 3, esta confesión es parte de la conversión espiritual, eso es volverse a Dios. Cuando Dios te visita para salvarte, te regenera, te da su espíritu, tú vas a llegar a este punto. Si ya sucedió y si ya sucede, gloria a Dios. Pero por favor, entiende, el hombre natural, la mujer natural, huye de la presencia de Dios. No quiere que vean sus pecados. Ahora, párrafo 3.5. Con el propósito, ¿por qué Dios nos otorga su gracia y nos concede todo esto? Con el propósito y empeño mediante la provisión de su espíritu, que andemos agradándole en todo delante de él. ¿Cuál es el fin? Que andemos agradándole en todo, conscientes de que nos mira en todo momento, pero ¿de qué te provee? Mediante la provisión de su espíritu. Dios sabe que sin su espíritu no lo puedes lograr, jamás lo harías, nunca te justificarías, ¿sale? Ahora, nos queda claro que parte de la gracia de Dios para los elegidos es que tú entiendas que estás llamado a caminar junto a Dios todos los días de tu vida. Estás llamado a trabajar en tu empleo para Dios, a ir a la escuela en un contexto de Dios. Me está viendo y estoy caminando con Él. Y que hagas todo para su gloria. Y que hagas todo por amor de su nombre. Y que hagas todo conforme a la fe que te fue dada, a los dones que te fueron dados. Que hagas todo conforme al llamado de Dios, para su gloria. Que ya no vivas para ti, sino para Él. ¿Estás dispuesto? ¿Sí estás dispuesto? ¿O mejor lo piensas? Una joven que es miembro de la iglesia dijo, ¿me deja pensarlo? Le digo, sí, sin problema. Es un llamado de Dios. No es algo que yo te pueda obligar a hacerlo. Y el día de hoy está viviendo esto. Meses después regresó y dijo, ¿podemos hablar? Sí. Dice, quiero todo esto. Quiero rendir mi vida a Dios. No sé si tú quieras. Y si no, sin problema, esperamos. Ezequiel 36, 25, 27, o sea, Dios quiere que practique su palabra así, que ¿por qué Dios lo manda? Porque primero pone su espíritu. Sabe que sin su espíritu te es imposible. Te da su espíritu, te provee de ese no elemento, de esa persona necesaria en ti, y entonces tú podrás andar en sus estatutos, guardar sus mandamientos, ponerlos por obra. Sin su espíritu te es imposible. De hecho, con su espíritu vas a luchar todavía. O sea, no va a ser así como que todos los días, sin falla. No. Ezequiel 18, 30, 31 nos llama a convertirse. Yo los juzgaré. Hay un juicio según los caminos de cada uno. Y en este caso se está dirigiendo a la casa de Israel. Conviértanse, apártense de todas sus transgresiones. Echen de ustedes todas sus transgresiones. Háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Sin el espíritu es imposible. ¿Sale? Y aquí nos habla de la responsabilidad humana. Tú eres responsable delante de Dios. ¿Sale? Nadie más. No culpes a nadie. No digas mis padres, mis abuelitos. Es que si usted viera
todos los trabajos de brujería que me hicieron y por eso no puedo ser libre, ¿no? Por favor, si estás en Cristo, está el Espíritu. Y puedes vivir, andar, agradándole a Dios en todo. Empieza hoy. Si no has empezado, empieza hoy. Pero hazlo. Esa es la evidencia de que está el Espíritu. Tal vez no lo has intentado y vives viciado, engañado por tu vieja naturaleza. Ahora, Salmo 119, 59, 60, 127, 128. Si tú consideras tus caminos, te vas a dar cuenta que hay mandamientos a los cuales tienes que volverte hoy. ¿Sí o no? Si tú consideras tus caminos, en alguno tú sabes que tienes que volverte hoy a Dios. ¿O será en todos? Tú lo sabes, si está el Espíritu. ¿Y qué dice el salmista? Ya no debo retrasar esto. Ya no debo esperar más. Es el día. Si estás amando sus mandamientos más que el oro, más que tu cuerpo, más que tus cosas, más que tu posición, más que todo lo que tú quieras mencionar, si tú amas sus mandamientos, vuélvete hoy a Dios. Estimé rectos todos tus mandamientos. Dios no se equivoca, Dios es justo. Y solo Él te puede hacer aborrecer todo camino de mentira. Empieza hoy. ¿Sí? No digas, cuando terminemos la confesión, empiezo mi vida espiritual. ¿Qué estás tratando de dar a entender? ¿Que tú puedes manejar esto? No. Tal vez no se te ha concedido. Lucas 3, produzcan frutos. ¿Por qué? Porque está el Espíritu. Sin el Espíritu no hay fruto del Espíritu. No hay vida de Dios. Por eso el llamado al pueblo de Dios, a la iglesia, produzcan fruto que demuestren que se han arrepentido. Dice Nueva Biblia Viva. Y no piensen, mi papá es el pastor. Mi papá, dice mi hermana, ¿no? Ya se los comenté. Mi hermano es pastor. Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué vas a hacer con tu pecado? Ok, 1 Tesalonicenses 1, Biblia Viva, dice, el mensaje del Señor salió de ustedes, iglesia de Tesalónica, lo están anunciando por todos lados y la fe de ustedes que han depositado en Dios es tan conocida que los apóstoles ni necesitamos hablar. Imagínense que los pastores dijeran eso. Es que la fe de ustedes se ha regado por todos lados, predican a Cristo, su amor por Cristo y guardan sus mandamientos, que nosotros ni tenemos necesidad de predicar. Las personas vienen y dicen, ¿por qué tengo que hacer para rendir mi vida a Cristo? Es lo que estaba sucediendo en Tesalónica. Los apóstoles, dice Pablo, no tenemos necesidad de nosotros de hacer nada. Ustedes lo están haciendo todo, manifestando que el Espíritu, que Cristo vive en ustedes. Y también están manifestando que dejaron a los ídolos y están sirviendo al Dios vivo y verdadero. ¿Eso se manifiesta en ti? ¿Se está manifestando en ti eso? ¿Sí? Empieza hoy. ¿Tus hijos ya saben que eres cristiano o cristiana? ¿Tus hermanos? No, es que si usted viera, ellos no quieren hablar de esto. Le digo a un muchacho, ayer andaba muy intoxicado. Le digo, ¿ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Ya rendiste tu vida a Cristo? Hace como 3 días, 4 días.
No, patrón, no, ¿cómo me dice? No, padre, no. Y así hay muchas personas. Está bien, quizá Dios los llame, pero ¿y tú? ¿Estás manifestando todo esto? ¿Sirves al Dios vivo y verdadero? Termino con esto. El rey Manasés, segunda de Crónicas 33, 12, 13, 15 y 16. El rey de Judá, ¿sí? Si no me equivoco es de Judá. Si no, perdónenme. Pero era o fue de los peores reyes. De los peores. Hizo pecar al pueblo. Ofreció a sus hijos en fuego. Era idólatra. Pero de pronto se lo llevaron cautivo. Fue puesto en angustia y desde su angustia clamó a Dios. Verdadero arrepentimiento. Fue humillado grandemente y vino a la presencia de Dios, el Dios de sus padres, porque aunque tus padres de pronto sean verdaderos creyentes, a veces tú, hijo, no eres. Ay, no diga eso. Por eso menciona aquí que se humilló. ¿Saben quién era el padre de Manasés? Si no me equivoco, un gran reformador, Sedequías. Un gran rey. ¿Y cómo tuvo un hijo así? La elección de Dios. Y hizo lo peor, pero fue humillado y oró a Dios y Dios lo atendió en su oración y Dios oyó su oración y Dios lo restauró, Dios lo perdonó, restauró su reino, restauró Jerusalén, sí es rey de Judá. Entonces Manasés dijo, Jehová es Dios, mis padres tenían razón, yo estaba mal con mis argumentos naturales. Con mi simplicidad, yo estaba mal, mis padres estaban bien. Y asimismo, ¿qué hizo? Mostró que se había arrepentido, quitó los dioses ajenos, sacó el ídolo de la casa de Jehová, todos los altares, los derribó, los echó fuera de la ciudad, reparó el altar de Jehová, sacrificó sobre el altar de Jehová sacrificios de paz, de alabanza, y mandó a todo el pueblo como rey que sirvieran a Jehová, al Dios de Israel. Ahí hay un verdadero arrepentimiento. Por favor, no se vayan diciendo, algún día lo haré. Hoy no di clase. Por favor, háganlo hoy. No lo tienes que hacer en público. Cierra la puerta de tu cuarto y dile, Señor, yo he pecado contra ti. Perdóname. Y lávame con la sangre del Cordero. Perdona a mis padres. Concédeme participar de esta gracia. No me dejes así. Quiero ser nueva criatura o quiero vivir como nueva criatura desde hoy. Tal vez ya seas nueva criatura, pero tienes que aprender a vivir como nueva criatura. Empieza a hacer reformas en tu vida. Ya. ¿Cuánto dura este arrepentimiento? Nos vemos la siguiente semana.